Buenas tardes. Nosotros hablaremos sobre la biología de los hongos. Nuestro equipo está conformado por Luis Jiménez, Jair Flores, Alejandra Monsiváis, Alberto Cavazos y Beatriz Guajardo. Somos el equipo 3 y pues aquí empieza la presentación. En la cultura mesoamericana prehispánica, los hongos adquirieron un rango elevado y llegaron a considerarse comida de dioses y reyes. Esta costumbre de ingerir hongos con un fin místico o enteogénico continúa en algunas culturas hasta nuestros días. Hasta el siglo XVIII, los únicos hongos conocidos eran los macromicetos, que desarrollan cuerpos fructíferos visibles. Pero gracias al uso del microscopio fue que se tuvo conocimiento de la existencia de hongos microscópicos. Con el estudio de varias especies se ha logrado entender el comportamiento de diversas enfermedades asociadas a los hongos, el efecto de determinadas sustancias secretadas por ellos, su aprovechamiento en la alimentación, la fermentación de bebidas alcohólicas y el desarrollo de antimicóticos. En la siguiente diapositiva se hablará sobre la diversidad de hongos. Se conocen diferentes grupos de hongos. Los más importantes se encuentran representados dentro de este árbol filogenético, donde se presenta un ancestro en común de los hongos y después se ramifica en 4: Citriomycota, Zygomycota, Ascomycota y Basidiomycota. Citriomycota. Pequeños hongos unicelulares. Habitan en agua, lagunas, suelo y pueden ser de vida libre. Algunos suelen ser parásitos de plantas y su reproducción puede ser sexual y asexual. Son los únicos hongos flagelados. Zygomycota. Hongos pluricelulares terrestres. Se conocen más de 600 especies, en su mayoría saprófitos. Pueden vivir de forma parasitaria en plantas, insectos o vertebrados y su reproducción suele ser sexual. Ascomycota. Hongos más abundantes de los que se tiene registro. Se han identificado alrededor de 30.000 especies. De esta cifra de hongos identificados, se tiene contemplado que 25.000 forman líquenes unicelulares, como el caso de levaduras, pero también existen otros que son multicelulares. Basidiomycota. Producen basidios con basidioesporas. Estos hongos son los clásicos de Z. Poseen hifas septadas, presentan queratina en su pared celular y su reproducción puede ser asexual mediante esporas o conidios. Protistas que parecen hongos. Son organismos que obtienen la energía a través de la descomposición de la materia orgánica. Dentro de estos podemos clasificar 3: mohos mucilaginosos, mohos acuáticos y medeus falsos. Viven en lugares fríos, sombreados y húmedos. Crecen sobre materia orgánica. Estructura general de los hongos. La mayoría de los hongos crecen con hifas, estructuras ciliándricas y filiformes de 2 a 10 micrómetros de diámetro y hasta varios centímetros de longitud. Las hifas crecen en sus ápices. Las hifas nuevas se forman típicamente por la aparición de nuevas ápices a lo largo de hifas, preexistentes por un proceso llamado de ramificación, o en ocasiones al extremo apical de las hifas se bifurca, dando lugar a 2 hifas con crecimiento paralelo. La estructura general del hongo, por lo general, está compuesta por un sombrero, por escamas, por laminillas, por tubos, por esporas, las cuales se encuentran en las laminillas. Un poco más abajo se puede encontrar el anillo, el péndulo, tallo o pie, que viene siendo la estructura, la volva, que está un poco más abajo, junto con las escamas. La ultraestructura general de los hongos. Como otros eucariotas, los hongos poseen células delimitadas por una membrana plasmática rica en beceroles que contienen un núcleo que alberga el material genético en forma de cromosomas. Este material genético contiene genes y otros elementos codificantes, así como elementos no codificantes, como los intrones. Poseen organulos celulares, como los mitocondrias, los ribosomas, como compuestos de reserva y glúcidos subles. Poseen polialcoholes, disacáridos y polisacáridos. Las células de los hongos pueden poseer un aspecto filamentoso, siendo tubulares y alargadas. En su interior es común encontrarse varios núcleos. En sus extremos
las zonas de crecimiento se da un agrupamiento de vesículas que contienen proteínas, lípidos, moléculas orgánicas llamadas Splinter-Sorper. Continuando con el tema de la biología de los hongos, describiremos las principales características de su crecimiento. Las hifas, las cuales son las unidades estructurales de los hongos, crecen en forma apical, pueden ser septadas o aseptadas. Los septos, los cuales dividen de modo completo o incompleto, tienen como función permitir el paso de fluidos protoplasmáticos, los cuales le proporcionan nutrientes para las células. Existen factores físicos y químicos que intervienen en el crecimiento normal de los hongos. Dentro de los factores físicos, la humedad es un factor importante, ya que ésta debe encontrarse en alto porcentaje, de lo contrario, el hongo no podrá desarrollarse. De igual manera, necesita de agua, especialmente en forma libre para la germinación de esporas. La temperatura es otro factor importante dentro del crecimiento de los hongos. La temperatura óptima para el crecimiento y desarrollo de los hongos se encuentra entre 25 y 30 grados centígrados. Algunos hongos pueden llegar a la temperatura óptima dentro de los 40 a 45 grados centígrados. Sin embargo, hay excepciones con especies que crecen a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas. Dentro de los factores químicos, el pH también es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de los hongos. Los hongos tienen la capacidad de tolerar intervalos de pH de 2.5 a 7.5. Esto significa que soportan más el medio ácido que el alcalino. Es importante mencionar la propiedad con la que cuentan los hongos, la cual modifica el pH del medio con ayuda de ácidos orgánicos del alimento y los excretados por bacterias acidificantes, los cuales se utilizan como energía. El sustrato es importante, pero los hongos no son exigentes en cuanto al punto nutricional, ya que se nutren tanto de micro como macronutrientes de sustrato. Sin embargo, el hierro y zinc son necesarios para su crecimiento y desarrollo. Desarrollo de los hongos. Los hongos son organismos lisotróficos, es decir, que absorben sus nutrientes del medio y se reproducen por esporas. Requieren de ciertos factores para la regulación de su crecimiento y desarrollo. Uno de los más importantes es la humedad del medio general. La temperatura necesaria para los hongos oscila de un rango de P4 a los 60 grados centígrados. La luz es mediante necesaria para algunos hongos y es totalmente innecesaria para otros requisitos. El desarrollo de los hongos produce zonas con alta humedad y presencia de agua y presentan mayor cantidad de cepas de hongos. El desarrollo de los hongos se lleva a cabo en determinadas circunstancias, en las que influyen ciertos factores, tales como la humedad, el agua disponible en la zona y la temperatura de esta misma. Para la germinación de esporas de hongos es necesario que la humedad sea alta y haya agua. La temperatura necesaria para los hongos debe ser estable y no puede ser muy alta ni muy baja. El pH también debe mantenerse en un nivel estable. El pH, aunque variado en muchas especies, por lo general debe mantenerse entre los 4 y 6. Necesitan tener oxígeno y en este punto también debe mencionarse la relación que existe entre el O2 y el CO2. Si existe en abundancia el CO2, la diferencia de hongos levaduriformes y hongos filamentosos. Los levadiformes unicelulares son redondos u ovoides, diámetro de 3 a 30 milímetros, reproducción por germinación, osporulación o fusión. Algunos pueden llegar a formar pseudófias, que son facultativos, y son osmófilos, pueden ser halófilos también. Son acidófilos, crecen en un pH de 5.3 a 3.8, colonias similares a las bacterias y diámetro de 3 a 7 milímetros. Son cremosas y opacas. Los hongos filamentosos